Es bien sabido que la gran mayoría de los multimillonarios del planeta son judíos. Su comunidad, sus prácticas y su estilo de vida son un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas para lograr riqueza en nuestra vida. Sin embargo, existe una fecha del calendario judío que parece ocultar algo que realmente debería llamarnos la atención, ya que por increíble que parezca, con esta información los judíos pueden predecir las futuras crisis económicas. Déjame explicarte algo que te volará la cabeza. El año Shemitah es un concepto del calendario judío que se repite cada 7 años. Esta fecha se refiere al año sabático que se observa en el antiguo Israel, en el que se deja la tierra descansar durante un año, es decir, que no se siembra ni se cosecha nada. Según los escritos judíos, Dios le ordenó al pueblo de Israel descansar cada séptimo día, pero también ordenó guardar el séptimo año para la tierra, por lo que el día del Shabbat es para que el hombre descanse, pero el año Shemitah es un descanso para la tierra. Otro dato curioso de los años Shemitah es que la Biblia dice que hay que perdonar todas las deudas y poner el contador a cero, una especie de reset de la contabilidad, algo que la verdad no estaría mal volver a implementar en la actualidad. Este año comienza cada 7 años en el día 29 de Elul del calendario bíblico, en la fiesta de las trompetas, pero lo interesante es la relación que guarda con las crisis que ha vivido la humanidad. El Shemitah también se puede traducir como un año de juicio y sacudimiento, ya que hace unos cuantos milenios, cuando Israel se olvidó y se alejó de Dios, el año Shemitah se volvió un año de juicio para la nación. Históricamente, el Shemitah ha sido asociado con el declive de imperios y el surgimiento de nuevas naciones, y algunos observadores han notado una correlación entre el año Shemitah y el calendario judío con ciertos eventos históricos y crisis financieras. Jonathan Cahn, por ejemplo, ha escrito libros como El presagio y El misterio del Shemitah, en los que explica cómo estas antiguas leyes judías pueden estar relacionadas con los ciclos económicos actuales. Pero ahora es momento de ver algunos ejemplos de esta correlación. Durante la Primera Guerra Mundial, la bolsa de valores sufrió una grave crisis económica, que comenzó en noviembre de 1916 y alcanzó su punto más bajo en diciembre de 1917, con una pérdida del 40% del mercado. Este hecho coincidió con el año Shemitah en el calendario judío, que comenzó en septiembre de 1916 y terminó en septiembre de 1917, por lo que el desplome económico ocurrió durante 10 de los 12 meses del año Shemitah. Una coincidencia casi perfecta. Pero eso no es todo. La Gran Depresión, una crisis financiera mundial que inició en 1929 y se extendió hasta finales de los años 30, fue la depresión más larga en su tiempo, de mayor profundidad, y la que afectó a un mayor número de países en el siglo XX. Durante 1930 y 1931 se presentaron una serie de acontecimientos y avances que dieron inicio a esta devastadora crisis. Uno de estos sucesos fue el desplome de la bolsa de valores en 1930, junto con la aprobación de la ley de aranceles Smoot-Hawley en julio de ese mismo año, la cual incrementó los impuestos a la importación de centenares de productos con el objetivo de proteger a granjeros y empresas estadounidenses, lo cual generó un declive en el comercio global y una caída aún mayor en la bolsa de valores. Lo interesante es que el año Shemitah comenzó a finales de 1930, el mismo momento en que la economía mundial comenzó su firme deterioro. En abril de 1931, en el centro del año Shemitah, comenzó un desplome mucho más largo y constante, que llevó a Wall Street a sus niveles más bajos del siglo. Por lo que aquí se vuelve a reflejar la increíble coincidencia del año Shemitah con una de las peores crisis de la historia de la humanidad. Sin embargo, Jonathan Cahn explica en sus libros que el año Shemitah no solo afecta el ámbito económico y financiero, sino que también afecta el entorno político, social, cultural, militar e incluso medioambiental, ya que el Shemitah no es simplemente un patrón económico, sino más bien un presagio que indica el final de una era y la posible caída de un poderoso imperio. Y es aquí donde tienes que poner muchísima atención, ya que se vienen datos muy reveladores. Con el 2021 han ocurrido 7 ciclos Shemitahs consecutivos, cada uno mucho más notorio que el anterior, por lo que esto parece anunciar el final del ciclo y el inicio de algo nuevo. Pero bueno, volvamos al pasado. Desde 1966, cada año Shemitah se ha vivido una recesión o una drástica caída de la economía estadounidense, teniendo casi siempre efectos colaterales en la economía mundial. En 1966, la recesión comenzó 6 meses antes de empezar el año Shemitah. En 1973, una crisis de divisas se unió a la crisis del petróleo y otras crisis para contraer el 45% del mercado. La economía de Estados Unidos sufrió una disminución del crecimiento real del PIB del 7 al menos 2% en solo 2 años, mientras que la inflación aumentó del 3 al 12%. Asimismo, en el Reino Unido, la bolsa de Londres perdió el 74% de su valor y tardó 14 años en recuperarse. Y por si fuera poco, la OPEP detuvo la producción del crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos, además de que también se acordó un boicot a Israel. En la segunda mitad de 1972 comenzó el año Shemitah, el cual alcanzó su punto máximo en 1973. 4 meses después del inicio del Shemitah, la bolsa de valores se desplomó y la producción de Estados Unidos disminuyó un 70%, agregando otra coincidencia a la lista. En 1980 y 1981, en un nuevo año Shemitah, hubo una doble recesión y una caída significativa en los mercados de valores Dow Jones y S&P 500. La revolución iraní de 1979 aumentó los precios del petróleo,
lo que redujo el PIB y aumentó la inflación de 2 dígitos. Y aunque el crecimiento volvió al mercado el 10 de septiembre de 1980, la falta de empleo se prolongó hasta julio de 1981, cuando comenzó la siguiente recesión hasta el final del año Shemita, el 29 de agosto de 1981. Siguiendo con los años Shemitas, en 1987 ocurrió el lunes negro, donde el mercado de valores cayó un 33%. El colapso comenzó en Hong Kong y se propagó hacia el oeste pasando por Europa y finalizando en los Estados Unidos. Sin embargo, la Reserva Federal respondió rápidamente, inyectando una gran cantidad de dinero en el mercado, lo que permitió una rápida recuperación y restauración de la confianza. Pero este lunes negro ocurrió justo el 19 de octubre de 1987. Y curiosamente, el 23 de septiembre de 1987 fue la cúspide del año Shemita. Entre 1993 y 1994 parece que la economía internacional tuvo un año tranquilo. Pero pocos saben que México sufrió una de sus peores crisis de la historia. La crisis se gestó por el surgimiento de sobrebeneficios en el corto plazo en el área de inversión especulativa, particularmente de CETES y tesobonos, emitidos por el gobierno mexicano para financiar el gran gasto durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Esto provocó una atracción de inversión en estos instrumentos mayor a la real, es decir que se sobreespeculó, y esto provocó un peso sobrevaluado. A su vez, esto desincentivó la inversión directa, provocando una caída en las exportaciones directas e indirectas. El resultado fue una devaluación del peso, que llevó a la quiebra de numerosas empresas y al aumento del desempleo y la pobreza. Para evitar una mayor crisis, el gobierno tuvo que aceptar un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional, lo que implicó severas medidas de austeridad y reformas estructurales, agregando otro puntito a las crisis ocurridas en este año judío. El inicio de la década de los 2000 supuso la explosión de la burbuja de las .com, que se vio empeorado por lo ocurrido en Nueva York con las ya conocidas torres, por lo que durante este periodo la bolsa de valores perdió más de un 37% de su valor. ¿Y qué creen? Esto pasó en un año Shemita. Creo que la gran mayoría ya conoce esta crisis. En el 2008 la economía se vio fuertemente golpeada por el colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, causada principalmente por las hipotecas subprime. Esto marcó el inicio de una recesión, la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, que se caracterizó por el hundimiento del mercado inmobiliario y la pérdida de trillones de dólares en el mercado global. El mercado bursátil experimentó una disminución del 50%, y el último día del año Shemita la bolsa se desplomó 777 puntos. Lo que obligó al gobierno a tomar diferentes medidas como la inyección de liquidez desde los bancos centrales, la intervención y la nacionalización de los bancos, la ampliación de la garantía de los depósitos, la creación de fondos millonarios para la compra de activos dañados, o la garantía de la deuda bancaria. Durante el año Shemita que comenzó en septiembre del 2014 se produjo un desplome global en los mercados financieros, con caídas en el Dow Jones, el S&P 500, el índice Russell 2000 y el índice compuesto de Shanghai, además de caídas fuertes en los mercados europeos. Pero también trajo un cambio importante en la economía global, con China emergiendo como la nueva potencia económica. El último año Shemita comenzó el 6 de septiembre del 2021 y terminó el 25 de septiembre del 2022, un periodo en el que los mercados mundiales cayeron más de un 20%, debido a una serie de factores que son bien conocidos, además de que actualmente estamos viendo despidos masivos en empresas tecnológicas y quiebras de grandes bancos mundiales, agregando otra palomita al año Shemita. En la actualidad, el mundo está viviendo momentos realmente caóticos. El propio sistema financiero global está en peligro, y muchos evidencian que nos espera un reinicio global. La hegemonía de Estados Unidos está cada vez más debilitada, y la realidad es que nuestro sistema muestra cada vez más fallas. Hoy en día tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo es que el sistema financiero mundial, que por cierto es imperfecto, nos controla y provoca las crisis económicas. Y este video, además de mostrar la relación entre las crisis y el año Shemita, tiene el propósito de mostrarles cómo es que las crisis económicas nos han golpeado casi sin descanso, y el sistema se ha lavado las manos en cada una de ellas. Pero la última palabra la tienen ustedes, inversionistas. ¿Qué opinan de esta coincidencia? ¿Creen que podamos ver un cambio en nuestro sistema financiero mundial? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.